Hola a todos, en este video presentamos un tutorial sobre el uso de la planilla de cálculo OpenPave desarrollada por el Dr. Jeremy Lea en los Estados Unidos. La plantilla OpenPave permite analizar sistemas de capas elásticas sometidas a la acción de n cargas, un número plural de cargas, mediante una sencilla implementación del algoritmo de Burmister en Excel. Una parte del algoritmo se programa dentro de la hoja de cálculo y otra se encuentra en una serie de bibliotecas desarrolladas en el lenguaje C++. Para obtener la planilla de cálculo y las bibliotecas con la solución al problema multicapa, se debe ir al sitio openpave.org desarrollado por el Dr. Lea, y allí en la sección de proyectos se puede descargar la planilla de cálculo en un archivo comprimido junto con sus bibliotecas bajo la denominación OpenPave 2017-1128.zip. Una vez se haga la descarga del programa, se recomienda copiar este en una carpeta sin restricciones de acceso dentro de la computadora, en la cual se encontrarán los siguientes archivos: openpave.xlsm, que es el formato de una hoja de Excel con macros o con programación en Visual Basic. 3 archivos de bibliotecas que contienen el código fuente para resolver el problema multicapa. libop por biblioteca o library en inglés del programa OpenPave. Y un archivo denominado Copying ADDL 1.0, que corresponde a las condiciones de licencia y que, por ejemplo, se puede consultar con el editor de texto de la computadora. Aquí tenemos el contenido de dicho archivo. Entonces es una licencia de distribución para desarrollo académico, con sus definiciones, las autorizaciones y también las restricciones para los usuarios, así como aquellos que deseen hacer contribuciones al código desarrollado por el Dr. Lea. Es recomendable que se revise esta información para cualquier efecto futuro o posterior. Para utilizar el programa, simplemente hacemos doble clic en el archivo openpave.xlsm y obtenemos acceso a la planilla. Es factible que a ustedes les aparezca alguna advertencia relacionada con permitir la ejecución de macros o considerar la hoja de cálculo como confiable. En ese punto, pues cada quien debe tomar la determinación que considere pertinente para el trabajo. Revisando la interfase de la hoja de cálculo OpenPave, observamos que está dividida en 4 partes. La primera corresponde a el nombre de la aplicación. A su derecha tenemos una serie de opciones para el cálculo de las respuestas del sistema multicapa, denominadas exacta, por defecto, rápida y sucia. Habría que revisar la documentación técnica para establecer de qué se trata. Y la aplicación de 2 métodos equivalentes de transformación de capas a un continuo homogéneo tipo business, como de hecho se indica en esta opción, o una aproximación numérica de esa solución. Se tiene una opción que se puede activar o desactivar para el cálculo únicamente de flexiones verticales, es decir, omitir el cálculo de esfuerzos y deformaciones y calcular solo desplazamientos. En este caso vamos a desactivarla
seguiremos viendo las demás partes de la interfase. En la segunda parte observamos la descripción del sistema de capas. Cada capa se identifica con un número consecutivo, 1, 2, con su espesor en milímetros, con el módulo elástico en megapascales, la relación de Poisson y un coeficiente, en este caso igual a 1, que representa las condiciones de fricción en la interfase, en este caso entre la capa 1 y 2. En este caso vemos solo dos capas, no quiere decir que OpenPave esté limitado al análisis de sistemas de dos capas. De hecho, en este punto, en la capa 2, se puede poner que tiene un espesor de 150 milímetros y al dar Enter o utilizar la flecha, podemos pasar al módulo elástico, a la relación de Poisson, no voy a hacer cambios ahí, y podríamos incorporar una tercera capa, ¿por qué no también de 150 milímetros? Y al dar Enter, la hoja de cálculo se actualiza numerando la capa como la número 3 y señalando en color amarillo las celdas que requieren información. Pudiéramos considerar, por ejemplo, aquí un módulo. No estamos pretendiendo en este tutorial poner valores representativos de alguna estructura específica de pavimentos. Podríamos usar el número 50, una relación de Poisson de 0,35 y también indicar que la continuidad de esfuerzos y de deformaciones y desplazamientos entre la interfase 3 y la capa siguiente es continua. Esto nos lleva a la última capa, en donde asignaremos un espesor de 0, hundimos la tecla Enter, y el espesor de 0 es interpretado por el programa OpenPave como la capa final. Es decir, la subrasante, que en el modelo multicapa es un continuo o un macizo elástico lineal semi-infinito. Pueden ustedes observar que mientras estas celdas que piden información están en amarillo, no tenemos ningún resultado, ningún valor dentro de los, reitero, los resultados del programa. Si ponemos un módulo, por ejemplo en este caso unos 25 megapascales, y un valor de relación de Poisson, por ejemplo 0,40, y un coeficiente de fricción o continuidad de 1, el programa vuelve a realizar los cálculos. Es interesante notar algo en este desarrollo, y es que el coeficiente de fricción se aplica en las interfaces de las capas. De manera que para un sistema de 4 capas deberíamos tener solamente 3 definiciones de fricción en la interfaz entre capas. Entre la primera y la segunda y la tercera y la cuarta. Sin embargo, los cálculos no se llevan a cabo hasta que este coeficiente, el último, ha sido diligenciado. De la misma forma, tenemos una sola carga aplicada, denominada carga número 1 o ubicación o locación número 1, con coordenadas en un sistema cartesiano x0 milímetros, y0 milímetros, carga 20 kN, presión 710 kilopascales, y el programa, con una sencilla ecuación, calcula automáticamente el radio en milímetros de dicha carga. El radio será un dato importante en la solución de las ecuaciones diferenciales del sistema multicapa. Al igual que en el caso anterior, podemos ingresar que hay una segunda carga en x igual a 0, y al hacer eso se activan una serie de celdas que nos indagan por la localización en Y, la carga en kilonewton, la presión aplicada de la segunda carga, que automáticamente ha sido denominada como el número 2. Vamos a poner esta carga, por ejemplo, a unos 300 milímetros en el eje Y, con las mismas características de carga, 20 kN, y presión, 710 kilopascales. El cálculo del radio de dicha área es idéntico. Finalmente, en la parte inferior de la hoja del sistema de capas elásticas, tenemos los puntos de cálculo de interés. Y en este caso, vamos a tener por defecto un punto que está ubicado en la coordenada x0,
Y0 y Z0. Quiere decir que está en la superficie del pavimento y justo debajo de la carga número 1. El sistema también nos indaga, y esto es importante para efectos posteriores del cálculo de deformaciones, en qué capa se encuentra el punto, porque en pavimentos puede ser de interés, por ejemplo, evaluar la fibra inferior de una capa asfáltica para establecer el desarrollo potencial de fatiga en dicha capa, y en ese sentido se requeriría aclarar que la coordenada Z es precisamente el fondo de esa capa y confirmar que se debe hacer el análisis de deformaciones en el material específico, el material de la capa 1, de la capa 2, dependiendo de la estructura que tengamos. Para definir puntos adicionales de análisis se hace el mismo procedimiento que en las hojas anteriores o en las tablas anteriores. Se ingresa un dato, en este caso la coordenada x igual a 0, y al dar Enter, el programa inmediatamente borra los resultados que ya tiene del sistema multicapa y habilita las celdas para definir la información necesaria, que en este caso sería la coordenada y en este punto nos podría interesar no analizar lo que pasa debajo de la otra rueda, porque esas son respuestas que serán iguales a las que se presentan debajo de la primera rueda o el primer punto, sino por ejemplo en el punto medio entre ambas ruedas, es decir, una distancia y de 150 milímetros, en la coordenada z igual a 0 superficial, y una vez hecho esto, pues el programa confirma que esto se está analizando en la capa número 1 y nos entrega una matriz o una tabla de resultados estructurales. Vamos a ver estos resultados un poco más en detalle. Que contiene, nos informa delta X en milímetros, delta Y y delta Z, es decir, nos habla de los desplazamientos en milímetros, sigma XX, sigma YY, sigma ZZ en kilopascales, nos habla de los esfuerzos en las direcciones u orientados en las direcciones de los ejes de coordenadas que definen nuestro problema. En este punto, por ejemplo, una primera verificación interesante. Aquí tenemos que la presión aplicada por nuestras llantas es de 710 kilopascales y en efecto en esta celda hemos obtenido un valor de menos 709.999 kilopascales, prácticamente el mismo. Esto era un resultado esperado porque se trata de la misma presión de contacto en la frontera superior del sistema. Importante notar aquí con la convención de los signos que en este programa la compresión es negativa y en consecuencia la tracción, cuando se presenten esfuerzos de tracción, serán positivos. Los cortantes, tau XY, tau XZ y tau YZ, son valores muy pequeños, muy cercanos a cero, en ambos puntos de interés. Y tenemos ahora las respuestas o las deformaciones unitarias que son de interés en otras capas, en otros puntos, para análisis de susceptibilidad a fatiga o abollamiento, epsilon XX, epsilon YY y epsilon ZZ en microstrain. Recordemos que microstrain es una forma de presentar la información de estas respuestas estructurales multiplicándola por 1.000.000. En este caso, debemos tener presente la convención de los signos que nos dice si se trata de un proceso de tracción o de compresión. Tenemos la información de las distorsiones por cortante en XY, en XZ y en YZ, y tendríamos una información adicional como la transformación en cada punto de los esfuerzos en el sistema de coordenadas X, Y, Z a sus respectivos valores en esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3. El programa incluye unos cortantes principales tau 1, tau 2, tau 2, tau 3, que tendríamos que revisar la documentación técnica. Es posible que correspondan, por ejemplo, al radio del cortante máximo para los mismos círculos que estarían definidos por los valores de esfuerzos principales, porque debemos recordar que una de las definiciones de esfuerzos principales o de los planos principales de un problema mecánico es que en ellos no se presenta cortante. Entonces, habría que revisar este reporte, este valor que representa,
en el material. Y de la misma manera tenemos las deformaciones principales, volumétricas y de corte. En general, para los problemas de pavimentos bastará, en el sistema de coordenadas definido para el mismo, establecer las deformaciones en el plano XY y las deformaciones verticales en el plano Z. De esa forma, hemos visto, muy simple, el funcionamiento del programa o de la planilla de cálculo OpenPave para el cálculo de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en sistemas de múltiples capas.